Hola, hola queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los hermanos, hermanas que nos están acompañando en esta tarde maravillosa de domingo. Hoy es ya domingo 7 de febrero. Sean todos bienvenidos a una tarde más en la cual tenemos la oportunidad de llevar a cada uno de ustedes una palabra de bendición a través de este medio, a través de esta transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook, Embajada Cristiana Costa Rica. Reciban todos un gran saludo, reciban un gran abrazo fraternal de parte de mi esposa, mis hijos, Sara y Samuel. Un abrazo lleno de amor, de cariño para todos y cada uno de ustedes. Primeramente agradecerles por entrar a esta transmisión desde sus teléfonos o computadoras, se reúnen en sus casas, con sus familias o en lo individual. Primeramente agradecerles por permitirnos entrar a sus hogares y ayudarnos a cumplir nuestra misión, nuestro objetivo, el cual es poder llevarles una palabra de bendición, una palabra de parte de Dios que primeramente coloca en nuestro corazón y que nosotros nos disponemos también a transmitirlo, a llegar a distintas personas a través de este medio para que la palabra de Dios siga siendo predicada de todas las formas, para todas las generaciones y lo más importante, preparando el camino para su gloriosa venida. Amén. Hermanos, para el día de hoy vamos a hablar, como pueden ver en el título de esta transmisión, la meta de nuestra fe. Así es, hemos declarado como ministerio que este mes de febrero es el mes en el cual nosotros nos vamos a levantar en fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pueden dejar ahí sus comentarios, también pueden dejar sus saludos, que para nosotros también es de mucha alegría poder verlos, poder leerlos. Pero vamos a hablar sobre la meta de nuestra fe y alineándonos en este mes de febrero para así conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros en este 2021. La palabra rema, el tema profético para nosotros como iglesia en este 2021 es levántate y brilla. Hemos estado hablando y predicando sobre lo importante que es levantarnos, que es hacer brillar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y vamos a levantarnos levantándonos en fe, creyendo en aquel que nos ha llamado a levantarnos, creyendo en aquel que sostiene nuestra mano y que nunca nos suelta, nunca nos deja solo para poder avanzar y conquistar los planes que tiene para nosotros. Amén. Hola, hola, querido pastor Ismael. Tenemos aquí, están a participar de esta transmisión. Nossos queridos pastores, Ismael, pastora Patricia também. Grande abraço da nossa parte. Fico muito feliz em ver que vocês estão também a participar desta transmissão ao vivo desde Facebook. E muito obrigado por partilhar conosco. Grande abraço, tantas saudades de estar com vocês lá, tantas saudades de partilhar. Mas pronto, desde Costa Rica e para o mundo, nós estamos acá a dizer que Embajada Cristiana é uma só igreja em distintos lugares. É uma sola iglesia en distintos lugares. Así es, entonces les enviamos un gran abrazo también a aquellos que nos están acompañando fuera de nuestras fronteras, fuera de Costa Rica, porque creemos que los embajadores de Cristo han sido llamados para conquistar las naciones para Cristo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén, hermanos. La meta de nuestra fe. Los invito antes de avanzar, acompañarme en oración y colocar nuestro corazón al Señor y abrir nuestro corazón a Él. Amén. En esta maravillosa tarde los invito a cerrar sus ojos y tener una actitud de reverencia al Señor y un corazón humilde y receptivo a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un día más, por un domingo en el cual podemos glorificarte a través de la lectura de tu palabra, Señor, y también no solamente escuchar tu palabra, sino ser practicantes de tu palabra, Señor. Hoy gracias, Señor, por darnos la oportunidad y que a través de este medio, Señor,
esta palabra pueda llegar a todas las personas que están participando de esta transmisión y aquellas que escucharán, Señor, la grabación de esta palabra, Señor. Hoy los bendigo, Padre, y te pido para que el Espíritu Santo una vez más use mi vida, para que hables a través de mí, y también, Señor, para que el mismo Espíritu abra los corazones, los oídos de aquellos que están escuchando este mensaje, para que la palabra testifique en sus corazones, Señor, la verdad, traiga revelación, transformación, impacto a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy decidimos levantarnos en fe y brillar, hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas, Señor, en todas las direcciones, para que las naciones, Señor, se postren y se rindan a tus pies, Jesucristo. En el nombre de Jesús, por una generación, Señor, que cree en tu promesa, que establece a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, y que mantiene la esperanza viva de que tú estás regresando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y gracias a Dios. Amén, hermanos, los invito a leerla, a abrir sus Biblias, que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. En Primera de Pedro. Vamos a irnos a la primera carta de Pedro. Y vamos a leer del versículo 3 al 9. Primera de Pedro, del versículo 3 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Los invito a todos a prestar atención en esta palabra, que es una palabra base para el mensaje de hoy. Primera de Pedro, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, acá Pedro está exponiendo, aquí la palabra nos está exhortando sobre cuál es la meta de nuestra fe. ¿Cuál debe ser la meta de nuestra fe? Todos nosotros estamos pasando por diferentes pruebas constantemente. Las pruebas, las dificultades, todas las situaciones difíciles que podemos enfrentar en nuestras vidas son oportunidades para poner a prueba nuestra fe. Son oportunidades para que nuestra fe, así como el oro, tal como lo está diciendo la palabra, que el oro, siendo perecedero, es pasado por el fuego, que nuestra fe, que es aún más valiosa que el oro, también debe ser puesta a prueba. También debe pasar muchas veces por situaciones que vienen a aumentar nuestra fe. Así que los problemas, las dificultades no deben ser una situación para debilitar nuestra fe, sino al contrario. Las pruebas, las dificultades, las situaciones que muchas veces vienen a traer aflicción a nuestras vidas deben ser oportunidades para fortalecer nuestra fe. Hermanos, ¿y qué es la fe? La palabra también nos dice que la fe es tener la certeza de las cosas que no vemos. Es tener la convicción de aquello que creemos. Y nosotros creemos fielmente y tenemos una convicción firme de que Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida, llevó su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz,
Y ahí en el madero, ahí en esa cruz, donde derramó toda su sangre, nos lavó de nuestros pecados, nos perdonó y, como también dice la palabra, nos hizo aptos para ser participante de la herencia de los santos, para reconciliarnos con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, la meta de nuestra fe debe ser la salvación. La meta de nuestra fe debe ser el resultado de nuestra relación con Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, Él quiere venir a salvarnos. Él quiere venir a rescatarnos de una vida de abandono, de una vida de soledad, de una vida de rechazo, de una vida de enfermedad. Él viene a rescatarnos. Junto con su perdón, junto con el perdón que recibimos de Cristo Jesús, también viene la cura, muchas veces física, que tanto estamos anhelando. Viene la protección de Dios. Viene la restauración familiar. Amén. Hermanos, veamos la palabra. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hermanos, la palabra dice que nosotros, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Así es, nosotros experimentamos un nuevo nacimiento. Y acá la palabra nos está diciendo que nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva. A una esperanza viva. Muchas veces me he topado con personas y esas personas llevan consigo dentro de sí mismas una muerte emocional. Están cargando un luto sentimental o el luto de sus sueños, porque sus sueños han muerto, porque han perdido la esperanza. Se sienten desesperanzados. Ya no sienten más el propósito por el cual vivir. Personalmente he podido experimentar eso. Antes de llegar y entregar mi vida a los pies de Jesús, supuestamente tenía una vida buena, una vida estable. Sin embargo, en mi interior cargaba muchas veces el luto o cargaba muchas veces la pérdida de un sueño, de una meta o de un futuro esperanzador para mi vida. Hermanos, muchas veces las pruebas, las dificultades, muchas veces las situaciones difíciles que son hasta recurrentes en nuestras vidas, pueden venir a ahogar nuestra esperanza, al punto de que la esperanza se debilite y muera. Por eso aquí la palabra dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, y no solamente es una esperanza, sino a una esperanza viva. Porque Jesucristo, ese que entregó su vida y que murió en el madero, Él también resucitó y está vivo. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo vive. Y esa debe ser nuestra fe, creer de que aquel que murió también hoy vive. Y si Él vive, nosotros vivimos junto con Él esa esperanza viva. Por eso dice la palabra, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, es que nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Hermano, la palabra también dice que aquel espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo espíritu en que habita nuestros cuerpos mortales y los vivifica. Es ese poder y ese espíritu de la resurrección en el cual hoy nosotros, como hijos de Dios, podemos experimentar en nuestras vidas. La palabra nos dice, hermanos, que veamos en el versículo 7 que acabamos de leer, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Si pasamos y si es necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones,
debemos de regocijarnos en ese tiempo porque sabemos que nuestra fe está siendo puesta a prueba por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias conductas, por nuestra propia forma de pensar. Nosotros debemos de creer en eso. Grande abrazo para los queridos irmãos también que están lá en Angola, en Portugal. Muito obrigado por estar acá a participar de esta transmisión da Embaixada Cristã Costa Rica. Un grande abrazo para cada uno de vocês. Amén. Entonces, hermanos, la palabra en el versículo 8 dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. El mismo Jesús dijo: dichosos aquellos que creerán sin necesidad de ver. Nosotros debemos de tener una fe que vaya más allá de lo terrenal, más allá de lo natural. Nuestra fe debe proyectarse más allá de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo. Es ahí cuando verdaderamente estamos viviendo una fe que cree en un Dios que se hizo hombre y que en obediencia se entregó por el perdón de nuestros pecados y que además de eso resucitó. Hermanos, la noche de ayer en la noche tuve un tiempo individual en el cual me metí en mi cuarto y me puse a orar y a adorar a Dios porque estaba pasando por diferentes situaciones que estaban poniendo a prueba mi fe. Y saben lo lindo, lo bello del Espíritu Santo que estaba conmigo anoche, de que Él me proyectó a ese lugar maravilloso donde tuve la oportunidad de conocer, de visitar, junto con mi pastor Ismael, la pastora y otros hermanos, que fue allá en Israel, en Jerusalén, cuando visitamos la tumba vacía de Jesucristo, ese lugar donde Él fue sepultado, donde Él fue, su cuerpo muerto fue colocado. Y que además de eso, Dios me dio la oportunidad de sentir el poder glorioso de la resurrección de Jesucristo. En un lugar donde se estremeció sin duda la tierra cuando Jesucristo resucitó. Y hermanos, nosotros debemos de poner realmente a prueba nuestra fe y decir: si aquel que resucitó de ahí de entre los muertos hoy me ha levantado, y este año 2021 me ha levantado para brillar. Y eso debe ser el norte, debe ser la palabra que declaremos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras congregaciones. Que Jesucristo quiere que nos levantemos y brillemos. Amén, gloria a Dios, como dice el pastor Ismael Ali. Vamos a voltar a Israel, vamos juntos voltar lá y celebrar y experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Amén. Así que, hermanos, ¿qué situación es difícil está pasando ahora por su vida? ¿Qué situación está ahora colocándose delante de tu vida para poner a prueba tu fe? Es necesario que juntos como iglesia también creamos de que todas las situaciones que la iglesia misma está viviendo es para que la iglesia avance por fe, para que la iglesia se levante en fe, para que la fe de la iglesia brille alcanzando las naciones que están envueltas en una densa oscuridad, como dice la palabra. Entonces, hermanos, a todos los que están escuchando este mensaje, que hoy podamos juntos decir: hoy me levanto en fe. Este año 2021 mi fe va a brillar, alcanzando mi vida, la de mi familia, y juntos vamos a alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación. Porque este versículo, esta palabra en el versículo 9 dice: porque así están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Yo creo que este año es la salvación de los hogares, es la salvación de las familias, es la salvación de los matrimonios, es la salvación de los hijos, de las hijas que se han perdido. Este 2021 vamos a alcanzar la meta, vamos a seguir avanzando hacia la meta, que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que es la vida, que es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ahora los
invito a leer junto conmigo un pasaje que está en Hechos 4. Hechos capítulo 4. Una de los acontecimientos que más me gustan, más me llaman la atención de Hechos, que sucedió cuando los apóstoles estaban y andaban por las calles predicando este mensaje de la salvación. El mensaje que nosotros hemos escuchado y también el mensaje por el cual nosotros debemos seguir predicando. Cada uno de ustedes debe posicionarse como un embajador de Cristo. Así es, un embajador de Cristo que tiene su propósito de fe firme, sabiendo que ha sido llamado para seguir predicando las buenas nuevas de la salvación, para seguir expandiendo esa esperanza viva con aquellos que han perdido la esperanza. Así que, hermanos, muchas veces las pruebas, las dificultades nos paralizan, hacen que nosotros sintamos temor, que no podemos avanzar o no podemos dar saltos de paz. Muchas veces buscamos cómo quedarnos en la conformidad de nuestro hogar o en la conformidad de nuestra iglesia o sentirnos muy cómodos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de avanzar en fe. Tenemos miedo de avanzar, tomar una decisión y luego decir, uy, no salió como pensaba. No, hermanos. Debemos avanzar con un propósito firme en nuestra fe. Y todos nosotros hemos sido llamados para dar de gracia lo que de gracia también hemos recibido. Y esa es la salvación. Hemos sido llamados para llevar la salvación a aquellos que aún no creen. Hemos sido llamados para llevar amor a aquellos que aún están envueltos en la ira, en el odio. Hemos sido llamados para llevar el perdón a aquellos que se culpan a sí mismos o aquellos que tienen muchas veces lazos de falta de perdón, lazos rotos con otras personas. Hemos sido llamados como embajadores de Cristo a llevar el mensaje de la reconciliación al mundo y decirles que en el nombre de Jesús se reconcilien con Dios. Yo creo que este año, cuando cada uno de nosotros en lo individual busque ese camino que es Jesucristo y una vez que lo encuentre, tome las decisiones de caminar en ese camino, teniendo su mirada puesta en la meta, que es la salvación, yo creo que cada uno de nosotros va a experimentar verdaderamente el perdón de Dios, la reconciliación con el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estemos avanzando, caminando en esa meta de la salvación, muchos se van a unir a nosotros. Y los primeros serán nuestra familia. Los primeros serán nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros padres, nuestros familiares, los vecinos, las personas que nos ven, que nosotros estamos enfocados en alcanzar nuestra meta, la meta de la salvación. De que nuestros ojos están colocados en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. De que no nos desviamos a pesar de las dificultades. De que no nos desviamos a pesar de que las situaciones vengan a afligirnos, de que nosotros nos mantenemos firmes, nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús y caminamos siendo luz para aquellos que han perdido el camino. Amén. Hechos 4, a partir del versículo 1, comienza a narrar una situación, un acontecimiento que sucedió con los primeros discípulos, con los primeros apóstoles, y dice así: mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice la palabra que estaba Pedro y Juan, estaban predicando en el pueblo y se les vinieron encima los sacerdotes, los jefes del templo y los saduceos. Y dice, estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Oigan, qué glorioso, hermanos. Estaban los apóstoles predicando, hablando de la salvación y la resurrección eterna en Jesucristo, cuando fueron aprehendidos y llevados y echados en la cárcel. Pero aún así, en medio de toda esa situación difícil que estaban diciendo,
dice que muchos creyeron y que contando solo los hombres eran como 5,000. Luego dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes todo esto? Vean, hermanos, que Pedro y Juan estaban predicando no solamente su fe de lo que ellos creen, sino predicando sobre un futuro y una esperanza viva que hay en Cristo Jesús. En medio de un sistema político, en medio de un orden social ya establecido, ellos se levantaban. ¿Y qué hicieron las autoridades? Les cuestionaron. ¿Con qué autoridad están haciendo eso? ¿Quién les dio permiso? ¿Acaso ustedes son sacerdotes? ¿Acaso ustedes son altos funcionarios del gobierno? ¿Quiénes son ustedes para andar hablando y dando esas enseñanzas? Es claro que muchas veces el propio sistema político o el propio sistema religioso quiere hacer callar las voces de aquellos que se están levantando en fe para vivir en la verdad y predicar la verdad. Y entonces por eso Pedro y Juan se vieron acorralados por todos aquellos que estaban cuestionando su fe. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar, ¿qué cosa? La salvación. Vuelvo a repetir ese versículo 12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Así es, hermanos. La palabra acá está clara. Y Pedro, defendiendo su fe, sin hablar sobre sí mismo, sin hablar sobre quién era él comenzó a predicar sobre quién era Jesucristo en su vida. Lo que había hecho en la vida de él, que era salvarlo. Y lo que había hecho en la vida de aquel hombre que quedó sano, que fue también salvarlo. Entonces, hermanos, Pedro siguió diciendo, dice, al ver el valor de Pedro, versículo 13, y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y entonces se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no les hablen a nadie acerca de este nombre. Vean que la decisión que estaban tomando los sumos sacerdotes, la decisión, todo el complot, toda esa decisión que estaban armonizando entre los sacerdotes, los jefes del templo, era, no los podemos mantener en la cárcel, no podemos tampoco matarlos, no podemos negar que aquel que estaba enfermo haya quedado sano. Lo que vamos a hacer es amenazarlos. Así es. Muchas veces las situaciones que vienen a poner a prueba nuestra fe vienen con amenazas. ¿De quién es usted para alcanzar eso? ¿Quién es usted para recibir eso que está creyendo? ¿Por qué piensas que todo eso que le vas a pedir a Dios será hecho? Muchas veces vienen esas amenazas. Muchas veces vienen esas amenazas a atacar nuestra vida porque nos quieren paralizar, porque quieren hacer callar nuestra boca y porque quieren
que sintamos temor y ese temor nos obstaculiza para levantarnos en fe. Entonces vean que ellos, no encontrando una situación para condenar a Pedro y a Juan, la decisión que tomaron fue amenazarlos. Y hoy quiero que cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje pueda reflexionar sobre qué está amenazando hoy mi fe. ¿Qué situación, qué relación con alguna persona, qué práctica o qué conducta viene ahora a amenazar mi fe? Muchas veces los propios sentimientos o las dudas o las confusiones vienen a amenazar nuestra fe. Y nosotros debemos saber qué hacer frente a esas amenazas. Y vamos a ver qué hicieron Pedro y Juan. Pedro y Juan que estaban defendiendo su fe. Pedro y Juan que estaban creyendo en Jesucristo, en la resurrección de los muertos y en la salvación que solo el nombre de Jesús da. Ellos estaban siendo amenazados y la fe de ellos estaba siendo amenazada. Entonces veamos qué sucedió. Dice versículo 18. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni a enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Vean, hermanos, Pedro y Juan les respondieron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecerlo a Él. Hermanos, Jesucristo nos ha dicho: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que les he ordenado, y es que yo estaré con ustedes todos los siglos, hasta la consumación de los tiempos, hasta el día glorioso que nos encontraremos con Él como iglesia. Hermanos, Jesucristo ya nos dio la gran comisión. Jesucristo ya nos dice: el tiempo es ahora. Los campos están siendo preparados para recolectar frutos de la salvación que hay en Cristo Jesús. Hoy todas las personas deben de escuchar y ver en la iglesia la fe que profesamos, la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús y el que todos juntos nos unimos diciendo: Maranata, ahora ven, Señor Jesús. De que estamos viviendo los tiempos en los cuales su iglesia se prepara para hacer su vida en los aires con nuestro Señor Jesucristo y reinar eternamente con Él. De que nosotros somos instrumentos en sus manos y que continuamos en estos últimos tiempos haciendo su obra. Entonces, así como Pedro y como Juan, debemos cuestionar también esas situaciones o eso que viene a amenazar nuestra fe y decir: ¿a quién voy a obedecer? ¿Mis sentimientos, mis dudas, mis confusiones? ¿O la palabra de Dios verdadera que me está llamando a alcanzar el propósito y la meta de mi fe, que es la salvación? Y veamos qué más sucedió. Una vez que ellos fueron puestos en libertad, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Y dice en el versículo 23, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos, con los otros que creían en el nombre de Jesucristo, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos todos juntos elevaron sus voces y dijeron, y empezaron a orar. Y vamos a escuchar esta oración que hicieron Pedro, Juan y todos los demás que estaban creyendo. Vamos a escuchar la oración que hicieron aquellos hombres cuya fe estaba siendo amenazada. Porque ¿será que nosotros estamos levantándonos en oración cuando nuestra fe es amenazada? Y dice la palabra: soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro,
y por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho de que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Y veamos el versículo 29 y la oración de estos hombres cuya fe estaba siendo amenazada. Dice el versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, vemos entonces el desenlace de este acontecimiento que sucedió en la vida de Pedro, en la vida de Juan y de aquellos que estaban siendo cuestionados y perseguidos por un sistema político y religioso que les quería hacer callar su boca. Habrán situaciones en nuestra vida que vengan a poner a prueba nuestra fe. Habrán situaciones que vengan a traer aflicción y que quieran hacer callar nuestra boca, pero ¿qué vamos a hacer nosotros al enfrentar estas situaciones? Tenemos dos opciones: o quedarnos callados, escondernos y dejar que pase, o levantarnos en fe y orar y decirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, mira estas amenazas, mira estas situaciones. Concédenos avanzar y proclamar tu palabra sin ningún temor. Muchas veces, hermanos, debemos de aplicar eso en nuestras vidas. Ayúdame, Padre, a tener fe, una fe firme y proclamar tus promesas para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos, sin ningún temor. Debemos este 2021, debemos levantarnos y brillar. Debemos ser conscientes de que estamos viviendo el tiempo maravilloso de preparar la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir avanzando en dirección hacia la meta de nuestra fe, que es la salvación, pero debemos estar atentos y firmes a todas las amenazas que vienen a atacar nuestra fe. Y debemos ser sabios y prudentes, practicantes de su palabra, ver en la palabra el camino que debemos de seguir. Y hoy, hermanos, este suceso que está en la palabra, que le sucedió a esos primeros apóstoles, hoy nosotros lo podemos vivir también en carne propia. Personas que muchas veces vienen a cuestionar nuestra fe diciendo, pero llevas tantos años creyendo en eso, llevas tanto tiempo esperando el milagro y nada que sucede, déjalo, no es para ti. Hermano, si tú tienes una palabra, una promesa de Dios para tu vida, si tienes un sueño que Dios te ha dado, si tienes una esperanza, tienes una meta que Dios te ha mostrado en el área familiar, en el área emocional, en el área profesional o académica o en el área ministerial, debemos avanzar y conquistar. No debemos escuchar las situaciones, no debemos ver los problemas que muchas veces vienen a amenazar nuestra fe para debilitar y ahogar nuestra esperanza, sino al contrario, debemos levantarnos en fe. Debemos de creer que aquel que nos ha llamado a conquistar, que aquel que nos ha perdonado para llevar el mensaje a otros, que aquel que tiene el poder para sanar a unos también me puede sanar a mí, que tiene el poder para restaurar mi matrimonio, tiene el poder para restaurar mi familia, tiene el poder para salvar. Y es esa la meta de nuestra fe, hermanos. Que esta palabra pueda llenar de gozo su corazón, que esta palabra pueda traer vida
a sus vidas, a sus cuerpos, a sus corazones, y que podamos poner en práctica estas enseñanzas y poder discernir sobre todo lo que quiera venir a ahogarnos, que quiera venir a atacar nuestra fe, porque debemos estar atentos contra eso. Y ir en oración, entrar a la presencia del Señor y decir: Señor, ayúdanos, danos las fuerzas, danos las herramientas, danos las armas, para poder con una palabra echar afuera y toda esa oscuridad, todas esas amenazas que vengan en contra de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Obrigado a todos irmãos que están también lá no Brasil, en Portugal, en África, en Angola, que están assistindo esta transmissão. Muito obrigado. Eu me sinto feliz ver que vocês estão cá acompanhando. Sei que lá é tarde já, de noite, cá em Costa Rica são 2:41 da tarde. Muito obrigado realmente. Sebastián, irmão Sebastián, Isabel, Melissa, um grande abraço para essa linda família também. Muitas saudades de todos os irmãos. Saudades de sentir o calor de vocês quando estamos juntos na presença de Deus. Mas recebam da minha parte, da parte da minha esposa, um grande abraço fraternal. Pastora Miriam, Pastor Vilmar, lá no Brasil, um grande abraço também para vocês. Deus abençoe. Até Rio de Janeiro. As bênçãos de Deus cheguem à sua casa, à sua vida, à sua família. Um grande abraço para a Thalita, para o Miguel também. E a todos os hermanos que nos están acompañando aquí en Costa Rica, embajadores de Cristo aquí en Costa Rica, también muchas gracias por acompañarme en esta tarde, por estar presentes en esta palabra. Dios les bendiga, que la palabra de Dios siga guiando sus vidas y que juntos podamos conquistar los planes maravillosos que Dios tiene para sus vidas y para nuestro ministerio también aquí en Costa Rica. Gran abrazo para la familia allá en Puriscal, la familia en Guanacaste, los hermanos en distintas partes de Costa Rica que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Y vamos a terminar con una oración apostólica para la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos llevas a caminar en fe, a creer aún sin ver en los planes maravillosos y propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Hoy te pido para que todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, puedan crecer en fe y vean todas esas situaciones difíciles que están pasando como oportunidades para poner a prueba su fe y para creer en las promesas y en los planes que Dios tiene para sus vidas. Padre, hoy te pido que el amor de ti, Padre, la gracia de su Hijo Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén, hermano Sebastián. Dios sea contigo también. Muchas gracias a mi suegra, mi suegro, Valentín, que están allá en Guanacaste también. Mis papás, mis hermanos en Puriscal, los miembros de Embajada Cristiana Costa Rica, aquí en distintas partes del país. Grande abraço, irmão Tó, Alva, Pedro Santos também, obrigado por estar cá conosco. Deus abençoe. Grande abraço, pastores, Ismael, Patrícia, muitas saudades de vocês. Esperamos que já passe rápido o tempo e poder estar juntos de novo cá em Costa Rica ou em algum outro lugar do mundo, poder estar partilhando juntos. Amém? Deus les bendiga. Um grande abraço para todos. Feliz tarde. Boa noite a todos lá também em Europa. Deus abençoe.